Esta noche, hermano, tres eventos importantes antes de la crucifixión del Señor Jesucristo. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 26. Vamos a leer del versículo 1 al 16. Mateo 26, versículo 1 al 16. Dice allí la palabra de Dios: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque este podía haberse vendido a gran precio y haberlo dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues bien ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar si yo lo entregare? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y de entonces buscaban oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús y dijeron: ¿dónde quiere que preparemos la Pascua? Y ahí en adelante ya habla de otros temas, que es de la institución de la Cena del Señor. Amados hermanos, en estos versículos que terminamos de leer, hay 3 eventos que se ligan entre sí, de los cuales, con la ayuda del Espíritu Santo, quisiéramos que viéramos esto en este tiempo de Santa Cena, para ver cómo se preparan las cosas contra los hijos de Dios, contra el Señor mismo. En este momento nuestro Señor Jesucristo está en el umbral de la crucifixión y ha concluido su último sermón público en la tierra. Comenzó del capítulo 22 a hablar en este mensaje, principalmente a los fariseos, y hablar de los últimos tiempos. Y ya aquí ha terminado el versículo, ha terminado ese discurso, el último discurso que dio en la tierra, porque los otros discursos posteriores a la Santa Cena fue solamente con sus discípulos que lo celebró. En los versículos 1 al 2 del capítulo 26 dice lo siguiente: cuando hubo acabado Jesús todas esas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Sabían los discípulos que se iba a celebrar la Pascua dentro de 2 días? Claro, eran judíos, estaban acostumbrados a esto. También sabían, por lo menos debían haber sabido, que Jesús iba a ser crucificado, porque él había predicho repetidamente que él iba a ser crucificado, entregado en manos de malhechores y todas estas cosas. Pero ahora el Señor señala el día de su crucifixión: dentro de 2 días yo voy a ser crucificado. Y eso ocurrió, hermano, esa revelación que tuvieron los discípulos ocurrió dentro de 2 días, lo que el Señor iba a pasar. Ahora bien, antes de esto, hermano, ocurrieron 3 eventos que nos deben llamar la atención con el Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver el primer evento, hermano, que pasó antes de la crucifixión del Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue el primer evento que pasó? El complot para matar al Señor Jesús. El complot para matar al Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en los versículos 3 al 5 del capítulo 26 de Mateo lo siguiente: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás,
Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga un alboroto en el pueblo. ¿Quiénes se reunieron, hermano, para preparar este complot? Los sacerdotes, es decir, la clase religiosa, hermano. Los sacerdotes, y les voy a decir una cosa, también la clase poderosa económica en esos tiempos eran los sacerdotes. Una de las causas que motivó la crucifixión de Cristo o la muerte de Cristo es que Cristo rompió con ese esquema de engaño que había en el templo, que la masa sacerdotal, que era la masa pudiente en ese tiempo, manejaba. Es decir, eran los empresarios también de ese tiempo. Se reunieron en esa parte, también se reunieron los escribas. Es decir, la masa intelectual, una parte intelectual de la ciudad. Lo que manejaban la palabra de Dios, lo que manejaban lo que el pueblo debía saber, lo que manejaban todo. Y en tercer lugar estaban los ancianos, es decir, los gobernantes. Aquí estaban reunidos los que siempre hacen lo que da la gana con los pueblos y con la gente. Siempre ha sido así. Estaban reunidos, hermano, estas tres clases sociales que al final de cuentas usted puede ver que no le importa el pueblo. Se reunieron para acabar con aquel que estaba trayendo problemas. ¿Y dónde se reunieron? Dice, en la casa del sumo sacerdote Caifás. En otra parte dice que en el patio. ¿Y por qué en el patio o en la terraza del sumo sacerdote? Ellos no podían llevar a cabo un complot tan criminal en el templo. Me imagino que por problemas de conciencia y por problemas, oye, no vamos a planificar un crimen en la iglesia, en el templo. ¿Cómo vamos a planificar un crimen en el templo? Se fueron, hermano, a la casa de Caifás a preparar este complot. Ahora bien, yo tengo un libro que se llama Las grandes traiciones de la historia, donde se hace énfasis, la primera traición que se pone, la de Judas contra el Señor Jesucristo, lo escribe un inconverso, digo, un católico. Se llama Las grandes traiciones de la historia, y dice que si usted revisa todo los complots de toda la historia, nunca se llevaron en lugares como en palacios, ni mucho menos, aunque se urgían algunas tramas en los palacios. Siempre los complots se llevaban o en una terraza, o en un campo, o en una casa de familia. Se reúne la gente para complotar. Si usted revisa la historia dominicana, se va a dar cuenta también es así. Los complots se han hecho en las casas, en la finca de qué sé yo quién, y se reunieron para crear, hermano, esta situación. ¿Y cuál era el propósito de este complot? Bueno, matar al Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 4, y tuvieron consejo para prender con engaños a Jesús y matarle. Ellos no se contentaban con otra cosa, sino con la sangre del Señor Jesucristo. Solo si lo quitaban de en medio se quedarían satisfechos. Pero tenían que hacerlo con engaño fraudulento, es decir, aparentar cumplir con todas las formas legales de la justicia para que fuese tenido públicamente como un reo de muerte. O sea, hacer engaño, hacer todas las cosas que hicieron posteriormente. Si usted ve el juicio del Señor más adelante, en los versículos posteriores, se va a dar cuenta de todos estos engaños y todas estas cosas que se inventó Caifás, que como veré un poco más tarde, era un tiguerazo. Se inventó Caifás para crucificar a Cristo y llevarlo a una justicia corrompida y manejarla por él. Lo que ahora se decide es cómo llevar a cabo el plan. Los líderes concuerdan en un plan de tomar a Jesús por sorpresa, por engaño, porque no aguantaban más. La envidia de los líderes había sido despertada por los milagros que Cristo llevó a cabo, y el clima de esos milagros fue la resurrección de Lázaro. No, yo no podemos aguantarlo más. Mira lo que ha hecho. Había hecho mucho bien a muchas personas y esas cosas había ganado el favor del pueblo. La ira de esta misma autoridad religiosa había sido desatada aún más por el efecto de la entrada triunfal sobre la multitud, como está en el capítulo 21. La purificación del templo, en el mismo capítulo 21, la segunda purificación del templo, el Señor vuelve y arremete contra ese engaño que había dentro del templo. Las parábolas que ellos sabían, o sea, iban destinadas, las parábolas que el Señor hace en el capítulo 21, versículo 45 en adelante, iban destinadas a ellos. Y en el discurso por medio de los cuales se pronunciaron los 7 ayes que leyó el hermano Huáscar contra los escribas y fariseos, eso parece que llenó la copa de ellos. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que hacen esto y que hacen lo otro. Es decir, que ellos se fueron diciendo, no, este hombre está por quitarnos todo lo que nosotros tenemos. Ahora bien, hermano, ¿quién presidía esa conspiración? Dice la palabra de Dios que Caifás, versículo 3,
Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Pero se cuenta, Caifás hace una reunión. Vamos a tomar un café para hablar de esta situación. Vamos a ver cómo resolver esto. Y en su casa se planifica eso. Ahora bien, ¿quién era Caifás, hermano? Se ve claramente que Caifás era un manipulador rudo y astuto, un oportunista que no conocía el significado de la equidad y justicia. Y era inclinado a seguir su propio camino, por las buenas o por las malas. Si usted revisa la vida de Caifás, hasta en YouTube, hermano, usted entra a ver la vida de Caifás y se da cuenta que Caifás era todo lo contrario a lo que debe ser un hombre de Dios. Perdón. Ese hombre no dudaba en derramar sangre inocente. Lo que él mismo anhelaba ardientemente con propósito egoísta, lo hacía parecer como si fuera necesario para el bienestar del pueblo, pero cometía sus crímenes. Para provocar la condenación de Jesús, quien había suscitado su envidia, iba a usar artimañas que eran producto de cálculos engañosos, de contratar testigos falsos. Es un hombre malévolo, hermano, maquinador. Y era un hipócrita porque en el juicio nocturno, en el momento mismo en que estaba lleno de regocijo en su interior, porque el Señor Jesucristo ya fue condenado, él se rasgó la túnica. Y dijo, ya, mírenlo ahí. O sea, mi justicia. Era un hombre, hermano, que manipulaba a la gente. Era un hombre de esos religiosos que aparecen en el día de hoy. Hermano, que manipulan a la gente. Ese era Caifás. De tal hombre se podía esperar en el liderazgo, en la maquinación de confabulación insidiosa, lo más grande. Hermano, y este hombre era un hombre que se paraba posiblemente en el templo a leer la ley de Moisés y hacer todas estas cosas. Nosotros tenemos que tener cuidado quienes están dirigiendo las cosas del Señor, aún en nuestra propia iglesia. Yo no ando mucho en Facebook, a mí no me gusta. Escribo muy parcamente en estas cosas y en YouTube y todas estas cosas. Yo escribo muy parcamente, hermano. Pero vi que un pastor, porque una joven de la iglesia no dio el diezmo, le dio y le partió la cabeza. Y esos hombres están, hermano, como Caifás, hoy dirigiendo las iglesias, manipulando en las iglesias y llevando a los hombres a hacer cosas y las mujeres que no deben de hacer. Y hay cosas, hermano, que no se pueden publicar porque este mensaje también lo ven por YouTube. Hombres manipuladores están dirigiendo al pueblo de Dios. Ese es un hombre manipulador. Y así hay mucho en el pueblo de Dios. Ahora, ¿cuándo se iba a llevar a cabo este plan? Versículo 5. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga un alboroto en el pueblo. Lo que terminamos de leer está completamente de acuerdo con el espíritu de estos mañosos manipuladores. Pero decían, no durante la fiesta. Pero si este me lo matamos, este me lo reciben hace 2 días, con un escándalo y con palma y con cosas, ¿nos vamos a matarlo ahora? Así que le pidieron esperar con el arresto hasta que los seguidores de Jesús ya no estuvieran en los alrededores. El hecho de que esta parte del plan sufriera un cambio se debió al hecho por la inesperada ayuda ofrecida por uno de los mismos discípulos. El plan que yo tenía, hermanos, sufre un cambio. Porque uno de los discípulos del Señor hizo cambiar este plan. 14 al 26 de Mateo 26, dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Los acontecimientos cambian de momento, hermano, cambian de un momento a otro. Y esto nos lleva a nuestro tercer evento, o nuestro segundo evento, que debió ser el tercero, porque hay otro que vamos a hablar de último, y es la traición de Judas, hermano. La traición de este hombre, un hombre que daba el Señor. Dice la palabra de Dios. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue el principal sacerdote, y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Hermano, en el plan que hacía falta, hermano. En el plan de matar al Señor, ¿qué hacía falta? Un sicario.
Y ahí apareció Judas. Ese sicario fue Judas, uno de los 12. Y esa era la tragedia, que uno de los que estaban con el Señor lo traicionó. Hermano, no hay cosa peor que una traición. En el mismo libro que leí, se habla del infierno de Dante. En el infierno de Dante tiene varios círculos. Están arriba los ladrones, abajo están los estos, los homosexuales, todas estas cosas. Y en la parte más honda del infierno de Dante están los traidores. Dice ese escritor, ahí está Judas. Uno de los que estaba con el Señor. Por eso dice el Salmo 41:9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí pan comía, alzó contra mí su calcañar. Hermano, la Escritura nos exhorta a mirar lo dolorosa que es la traición. O sea, a uno que el Señor amaba. Y mira cómo dice, ¿qué me queréis dar si se lo entrego? No, Charito, no me importa. Ese hombre estaba lleno de rencor, ese hombre nunca le habló a los otros apóstoles que él tenía un cierto problema con el Señor. Ese hombre nunca habló, ese hombre fue maquinando y fue llevando cosas que a él no le agradaban. ¿Para qué, hermano? Para traicionar al Señor. Y así hay muchas veces personas en la iglesia que van guardando cosas y crean un problema grandísimo. ¿Por qué razón? Porque no pueden enfrentar sus debilidades y sus problemas de una manera clara y diáfana para resolverlo. Lo mejor es traicionar. Y eso hizo este hombre. ¿Y qué va a pasar, hermano, con los sacerdotes? Si va alguien así le dice, mira, te lo pongo en bandeja de plata. O se alegraron. Se llenaron de gozo. Cuando oyeron esta palabra, yo imagino que brincaron para arriba. Dame un trago más por esto, mira lo que va a pasar. Aquí justamente cuando estaban en la incertidumbre, pensando quizás en la multitud de los peregrinos venidos a la Pascua judía, que estaban con Jesús, viene este hombre, uno de los 12 compañeros de los compañeros más íntimos del Señor, a quien consideraban los sacerdotes como su enemigo, se convierte en su amigo para traicionar a Cristo. Y casi ofrece al Señor voluntariamente por una bagatela. Los sacerdotes deben haber considerado esto como una respuesta a sus oraciones. Mira eso, ya vino esto estábamos hablando. ¿Saben una cosa, hermano? Que lo que planifican maldad dicen, no, nosotros estamos orando por eso. Y cuando viene a ver, hermano, pasan cosas como esta. Y ahí mismo que bueno, vamos a arreglar esto porque si me va a ir eche para atrás. Toma tu cuarto. Es como si dijeran, Judas, ¿qué me quiere dar si yo lo consigo? Lo principal, eso es Judas preguntando, ¿qué ustedes me quieren dar si yo le consigo a este hombre? Los principales sacerdotes, prometemos darle 30 piezas de plata, pero como tú lo entregas. ¿Sabes qué dijo Judas? ¿De acuerdo? De acuerdo, hermano, qué triste, hermano. Qué triste cuando nosotros nos encontramos con personas que por cualquier cosa cambian al Señor. Este hombre cambió al Señor por 30 piezas de plata. Qué triste cuando nosotros dejamos de estar delante del Señor porque lo hemos cambiado por cualquier cosa de este mundo. Es igual, es una traición, hermano, al Señor que le hacemos. Debemos evaluar nuestra vida a la luz de este hombre. ¿Qué estamos cambiando nosotros por Cristo? Perdón. Y entonces hay un tercer evento que debió ser el segundo que yo debí mencionar. Tan importante, hermano, en todas estas cosas que se están planificando que yo me quedé asombrado. Yo estoy seguro, hermano, que nuestro Señor Jesucristo, en su omnisciencia, sabía lo que estaba pasando. Pero el Señor Jesucristo está en una cena. Y ese es nuestro tercer evento. Jesús es ungido por María, la hermana de Lázaro. Mateo 26, 6 al 13, dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Vamos a esta palabra, hermano. Dice allí el Señor en Mateo 26, versículos 6 al 13. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado.
Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué está este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido y venderlo a gran precio y haberlo dado a los pobres. Y Jesús se molestó con ellos, dice la palabra de Dios. Y defiende a esta mujer. Pero mira lo que dice Juan, capítulo 12, para que veamos quién es esta mujer. Versículo 1 al 3. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. No menciona la casa aquí, pero fue en la casa de Simón, el leproso. Dice, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Hermano, en medio de todas las maquinaciones diabólicas, hay una persona centrada en dar lo mejor de ella para el Señor. María, la hermana de Lázaro. Mientras los invitados estaban reclinados a la mesa conforme a la costumbre de la época, vino a él una mujer. Nos muestra que esa mujer era María de Betania, Juan, en el versículo que leímos. Ha tomado posición detrás de Jesús, que estaba inclinado, y en sus manos tiene un frasco de alabastro de perfume muy costoso, hermano. Mientras uno estaba vendiendo a Jesús por chele, otro estaba dando lo mejor de su vida para él. Y eso es que tenemos que ver ese contraste, hermano. ¿Por quién das tú a Jesús? ¿Cuál es el precio que tiene Jesús para ti? 30 monedas de plata de este mundo para venderlo, o el perfume radiante de derramar tu alma delante de Él en adoración. Eso fue lo que hizo esta mujer, hermano. Y esa mujer cogió ese perfume, estaba lleno de perfume, ese frasco o ungüento, calificado como muy costoso. En realidad el perfume era extracto de nardo puro, y lo derrama encima del Señor. Y ese mismo pasaje también nos informa que había una gran cantidad de ese extracto precioso, muy fragante, no menos de una libra romana, unos 350 gramos. Y repentinamente ella rompe, no lo sacó gota a gota, hermano, rompió por encima y le vació todo al Señor Jesucristo. Y había bastante para la cabeza, porque dice que también le enjugó los pies. Fue el cuerpo entero, hermano, que esa mujer derramó ese perfume sobre Cristo. En un mensaje que predicó el domingo pasado Charles Swindoll allá en Texas, yo no fui, pero me lo contaron. Ese perfume se quedaba impregnado, dice Charles Swindoll, en el cuerpo de la persona por varios días. ¿Por qué dice? O sea, porque era un perfume que se incrustaba en el cuerpo. Y dice Charles Swindoll que posiblemente aún en la cruz, Cristo emanaba ese perfume de esa mujer, esa adoración de esa mujer emanaba a Cristo, hermano. Dice la palabra de Dios que la casa de Simón, la casa, que era un hombre rico, se llenó de esa fragancia. Y el verdadero sentido de lo ocurrido aquí no se podría comprender hasta que se entienda que María, al derramar su perfume, también estaba derramando su corazón lleno de amor y gratitud y devoción hacia el Señor Jesucristo. Derramó su corazón, se derramó en ella, hermano, su economía, todo se fue hacia el Señor Jesucristo. El frasco en que se guardaba el perfume generalmente tenía un cuello largo y estrecho. Esta botella podía ser abierta, aún podría haber sido quebrada en su parte superior para que el perfume no saliera gota a gota, sino que saliera todo el perfume. Por eso, María no se hubiese satisfecho si hubiese hablado de gota. No, ella derramó. Y el ungüento cayó a chorro por el Señor. Hermano, eso provocó un lío entre los apóstoles. ¿Por qué no lo vendieron? Y comenzaron. Hay gente que siempre está argumentando cuando hay una adoración correcta a Dios. Esa fue una adoración correcta a Dios, no importa lo que costó. ¿Y por qué no cogió eso? Y en vez de hacer esto aquí en la iglesia para que se vea, ¿por qué no cogemos y se lo damos? Los pobres siempre lo tendrán con nosotros, dijo el Señor. Jesús termina esta discusión en defensa de María de la siguiente manera. Versículo 13.
os aseguro solemnemente, que donde quiera que este evangelio sea predicado en todo el mundo, también se contará lo que ella ha hecho para memoria de ella. Pero para una memoria buena. La memoria de Judas, ¿qué va a ver de nosotros, hermanos? ¿Quién le ha puesto Judas a uno de sus hijos? El único Judas que yo conozco, un señor que era fotógrafo en Mao hace mucho tiempo, de esos cajones, y le llamaban Judas porque dicen que se parecía al Judas de la Biblia. Después yo no conocí otro Judas. Pero ¿cuánta María hay en este mundo, hermano? Hasta aquí debe haber alguna María. ¿Por qué razón? Porque son nombres, hermano, que se quedan grabados en nuestras vidas. Son nombres que se quedan ahí, hermano, para nosotros repetirlos. No solamente se repite la historia de esta mujer en todos los evangelios, sino que se repite su nombre. Pero también María, la hermana del Señor. Bueno, que era común que las mujeres piadosas se llamaran María. Bueno, mucha María mala. Bueno, está bien. Pero que se coge ese nombre, hermano. Esa mujer, esa historia hasta el día de hoy se está contando. Y la memoria del noble hecho de María debe mantenerse vivo. El Señor no va a permitir que se olvide este hecho, hermano. Y no quisiera terminar aquí, pero por causa del tiempo y de mis rodillas afectadas, debo hacerlo. No sin antes traer algunas aplicaciones, hermano. Primera aplicación. No siempre existirán, o siempre existirán personas que estarán conspirando contra el Señor Jesucristo, su obra y su evangelio. Bueno, la muestra del día de hoy. Matar a todos los hermanos en una iglesia. La iglesia siempre tendrá aquellos que vivirán conspirando contra el nombre de Cristo, sea intelectualmente o de una manera física, como lo hicieron el día de hoy. El mundo está así, hermano. Pero recuerden que el Señor nos dijo, yo he vencido al mundo. Tenemos que prepararnos para este mundo y los traidores del Señor. Incluso hay traidores dentro de las iglesias que han tomado el evangelio como fuente de ganancia, como Caifás y todos estos sacerdotes, hermanos, y están engañando al pueblo de Dios. No podemos permitir que eso pase en medio nuestro. Van a existir siempre los traidores. O esos planificadores, engañadores contra Cristo. En segundo lugar, hermano, siempre existirán traidores, al igual que Judas, que venderán a Cristo por 30 piezas de plata. Siempre van a existir eso. Que van a cambiar a Cristo por cualquier cosita del mundo. A mí no me gusta hablar de esto, hermano, pero que hermanos estén hoy en el concierto que están dando y no están en su iglesia. Eso es vender a Cristo por una entrada a un concierto. No hay mayor deleite para el pueblo de Dios que reunirse con Cristo a adorarle, hermano. Y estamos nosotros aquí. Pero ¿qué podemos aprender de Judas? Es un poco amplio en esto, hermano, para evitar ciertas cosas. Aprendemos en primer lugar de esto que hizo Judas, que un hombre puede disfrutar de grandes privilegios y hacer una gran confesión de fe, y sin embargo su corazón puede seguir todo el tiempo sin estar reconciliado con Dios. Judas Iscariote tuvo los mayores privilegios religiosos posibles. Fue escogido como apóstol y compañero de Cristo. Fue testigo de los milagros de nuestro Señor y escuchó sus sermones. Vio lo que Abraham y Moisés no vieron y oyó lo que David e Isaías no oyeron. Vivió en la compañía de los 11 apóstoles. Fue un colaborador de Pedro, Santiago y Juan. Pero aún con todo esto su corazón nunca cambió. Estaba con Cristo diciendo que era de Cristo, pero no era de Cristo. Se aferró a un pecado que le era especialmente deleitoso, a la traición. Judas Iscariote hizo una digna profesión religiosa. No había nada que fuera incorrecto, inapropiado o impropio en su conducta externa. Al igual que los otros apóstoles, parecía creer y haberle dejado todo por Cristo, como ellos fue enviado a predicar y hacer milagros. Y ninguno de los 11 apóstoles sospecharon de él. Mira, y había gente que eran vivos como Pedro. No sospecharon de este hombre. Debemos fijarnos bien en estas cosas. Son una profunda lección de humildad y de instrucción para nosotros. Como lo es la mujer de Lot. Judas ha de ser un faro para toda la iglesia, hermano. Pensemos mucho en él cuando lo hagamos, digamos, examíname, oh Señor, y prueba mi corazón y ver si hay en mi camino de perversidad.
Judas debió hacer eso y leer este salmo y decirle, Señor, examina mi corazón para ver si hay en mi camino perverso. Había, pero no confesó nunca su pecado delante de Dios. Tengamos la determinación por la gracia de Dios de no conformarnos nunca con nada que no sea conversión de corazón profunda y completa delante del Señor. Entrega completa al Señor. Aprendamos en segundo lugar que el amor al dinero es uno de los mayores peligros para el alma de un hombre. No es posible imaginar una prueba más clara de esto que el caso de Judas. Mira qué pregunta hizo Judas. ¿Qué ustedes me quieren dar? Yo cojo cualquier cosa. Alguien me dijo, yo estoy con quien me dé mi cuarto, no importa quién sea en el Evangelio. Pero, no, a mí no me importa. Que me dé mi cuarto. Eso revela el pecado de perdición que hay en los corazones. Judas quizá había dejado muchas cosas por Cristo, pero no dejó su codicia y amor al dinero. Las palabras del apóstol Pablo deberían sonar a menudo en nuestros oídos. Raíz de todos los males es el amor al dinero. La historia de la iglesia está repleta de ejemplos de esta verdad. Por dinero José fue vendido por sus hermanos. Por dinero Sansón fue entregado a los filisteos. Por dinero Giese engañó a Naamán y le mintió a Eliseo. Por dinero Ananías y Zafira intentaron engañar a Pedro. Por dinero el Hijo de Dios fue entregado en manos de los hombres impíos. Por dinero hay muchos pastores que están tirando por el suelo el nombre de Cristo. Trae lo tuyo y trae esta ofrenda y trae esto. Es verdad, hay una obligación de nosotros sustentar el pueblo de Dios, pero no de la manera que está haciendo, quitando la lana a sus ovejas, desplumando las ovejas y olvidándose que ya en contra del Señor. Por dinero están vendiendo el nombre de Cristo como él. Ven a Cristo, trae tu cuarto que tú te vas a ver que te... No, hermano, eso no es el Evangelio de Cristo. Guardémonos todo bien del amor al dinero, hermano. Tal amor abunda en mucho en el día de hoy. Y es una peste que se ha extendido en la iglesia de Cristo en el día de hoy. Una peste maligna. Miles de personas que aborrecían la sola idea de adorar a un Dios que exigiera de ellos una entrega absoluta, no se avergüenzan, sin embargo, de hacer del dinero un ídolo. Pero hermano, cualquiera puede ser víctima del contagio, desde el mayor hasta el menor, puede ser víctima de ese contagio. Ese dinero lleva cautivo a muchas personas al infierno, hermano. Y le voy a decir una cosa, hermano. En el infierno no hay posibilidad de cambio. El abismo que separa el cielo del infierno no lo puede atravesar ningún hombre por más dinero que consiga en esta tierra. Ahí está la historia del rico y Lázaro. Hermano, y esto es pasajero. Uno ve tantas cosas en este mundo tan grandiosas, uno se queda asombrado. Todas estas cosas van a aparecer en la segunda venida de Cristo. El pueblo de Dios permanecerá. Toda esta riqueza de los hombres, todas estas cosas, hermano, toda esta ambición que hay, hasta en las mismas iglesias, vamos a hacer tal cosa que se vea. No, hermano, vamos a predicar el Evangelio de Cristo con sencillez, con humildad, llevar el nombre de Cristo. A veces me acerco a personas pudientes y lo escucho decir, no, que yo no puedo salir de lo mío. Y yo le he dicho a algunos, ¿tú te lo vas a llevar? Siendo cristiano, hermano, acumulando riqueza, riqueza tras riqueza, riqueza tras riqueza, y gente perdiéndose, hermano, sin escuchar la palabra de Dios, porque no hay quien vaya, no hay quien sustente a los que van. En tercer lugar, observemos en estos versículos cómo le agrada a Cristo honrar a aquellos que le honran. Se nos dice que mientras estaba en casa de Simón el leproso, llegó una mujer y derramó sobre su cabeza un perfume de gran precio. Y esto lo hizo sin duda como un gesto de reverencia, de agradecimiento, de amor. Había recibido del Señor tanto beneficio, la salvación, la instrucción del Señor, la resurrección de su hermano. Y ella no encontraba cómo darle gracias a Dios.
A veces no encontramos, hermanos, realmente cómo darle gracias a Dios. Él ha hecho tanta cosa por nosotros. Y le digo una cosa, hermano. Aún nuestra debilidad en nuestros cuerpos son para bien de nosotros. Dios nos da muchas cosas para que reflexionemos, inclusive. Este acto de esa mujer trajo la reprensión de algunos que estaban ahí, incluyendo todos los apóstoles, el mismo Judas. Pero Cristo no lo vio así. Cristo reprendió a esta gente y le dice que la mujer ha hecho una buena obra. Y que él acepta y aprueba entonces, añade sorprendente predicción. Mira lo que añadió el Señor de esta mujer. Donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. En este pequeño incidente podemos ver con qué precisión conocía nuestro Señor las cosas que habían de suceder y lo fácil que le resulta conceder un honor. Esa mujer, dice él, va a hacer esto, hermano. Y esta profecía que hizo acerca de aquella mujer se cumple a diario en nuestros ojos. En todo lugar donde se lee el Evangelio de San Mateo, lo que ella hizo se da a conocer. Muchos de los títulos y de reyes, emperadores y generales están completamente olvidados, como si se hubiesen escrito en la arena a la orilla del mar. Pero el acto de gratitud de una mujer humilde, cristiana, se ha escrito en el día de hoy en más de 350 idiomas. Se ha leído, hermano, por toda la era cristiana. Y hoy estamos nosotros hablando de eso. No olvidamos de los presidentes que fueron estos aquí. Y hoy estamos hablando de esta mujer, de la obra que hizo. Para Cristo dijo que eso iba a pasar. El elogio del hombre no dura más que unos pocos días. El elogio de Cristo permanece para siempre. Por eso, hermano, las buenas obras que hacemos va a ser elogiada por Cristo en la eternidad, para siempre. Lo que hacemos nosotros para servir al Señor, por amor al Señor. Judas está en el infierno. Lo que hacen la obra correcta de Cristo como esta mujer, de derramar su corazón y su alma delante del Señor, va a permanecer para siempre. Lo que tú hagas, lo que yo haga para el Señor, va a permanecer para siempre. Claro, siempre y cuando no sea como Judas. Vemos entonces, hermano, que el camino que conduce a la honra duradera es honrar a nuestro Señor Jesucristo. Caifás, un traidor en el infierno. Judas, un traidor, se ahorcó y tiró los cuartos por ahí. Hermano, a Cristo lo cambiaron por lo que vale un esclavo. Le voy a decir una cosa, hermano. Ese no era el valor de Cristo. Ese era el valor de la conciencia de Judas. Los vendedores y los traidores por cualquier cosa traicionan a uno. Eso es lo que valía Judas, 30 piezas de plata. Y ni la aprovechó porque la botó y se ahorcó. La maldad no le permitió. Eso valía Judas, pero Cristo valía este frasco de nardo puro derramado sobre él. Lo que vale delante de Cristo en el día de hoy es que tú derrames tu corazón y todo tu ser, y toda tu alma, y toda tu vida delante de Él. Eso va a perdurar para siempre. Va a perdurar para ti, hermano, va a perdurar para mí. El Señor honra a los que le honran. Y Él honró a esta mujer. Y te va a honrar a ti, hermano, por el trabajo que tú haces para tu gloria. No tenemos un frasco de perfume en este momento para derramarlo delante del Señor Jesús. Pero derramemos nuestras almas en este momento, recordando todo el bien que el Señor nos ha hecho y seguirá haciendo a favor nuestro. Por eso venimos a recordar su muerte. Pero no su muerte, sino también su resurrección. Está en la gloria a la diestra de su majestad, haciendo por nosotros, hermano, y haciendo por nosotros. Por eso debemos estar siempre delante de Él, derramando nuestros corazones, derramando nuestras vidas, derramando lo mejor que tenemos para el Señor. La historia de Judas se escribió para hablar de la maldad de los hombres. Y cuando se habla de traición, en todos los libros se habla de Judas. Cuando se habla de amor, de bondad, de devoción, se habla de esta mujer, de María. Cuando se habla de devoción y de amor, que se hable de ti, hermano, por el testimonio de tu amor a Cristo. Eso es lo que quiere el Señor. Vamos a orar. Te alabamos, oh Dios.
y te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tus inmensas misericordias. Vemos, Señor, estas cosas y nos llenamos de ti, Señor. Nos agrada estar delante de ti, derramando nuestros corazones. Enséñanos a ser, Señor, como esta mujer que rompió el perfume de alabastro y te lo derramó entero a ti, Señor, que nosotros rompamos nuestras almas en adoración a ti todo el tiempo. Que confesemos nuestros pecados, que no seamos, Señor, vengamos a ser como Judas, sino que te amemos cada día más, Señor. Bendice tu iglesia, Padre, bendice a nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.